En el Mundial de Fútbol, que va a ser 3 continentes, 6 países y vamos a poder ver mucha gente, en ese momento 2 de cada 10 personas, 20% de la población mundial se estima va a estar en obesidad con índice de masa corporal de 30. Luego tenemos que prepararnos para una condición crónica que necesitamos manejar en sus diferentes etapas. Y no se asusten con esta diapositiva porque no me voy a poner a hablar de la microbiota, y de hecho aprendimos mucho del efecto de la microbiota a través de los estudios de cirugía bariátrica antes y después. Tampoco les voy a hablar de la epigenética, ni les voy a hablar de la microgenética, ni tampoco de la prodrómica, porque pues me botan de aquí. Lo que sí quiero que veamos es que cada vez entendemos más que es una condición compleja y que no tiene nada que ver con lo que decían algunos de mis profes: vea, yo no veo gordos porque definitivamente esa gente no quiere ayudarse. No, no tiene nada que ver. Y cuando las personas hablan así es porque les falta estudiar toda esta bioquímica ladrilluda compleja y entender cuáles son los mecanismos que están detrás. En la Asociación Colombiana de Endocrino hemos intentado, tomando referencias de Canadá, del Reino Unido, publicaciones propias, hacer como varios fascículos, sobre todo tratando de impactar en cuidado primario y también tratando de como armonizar un poquito las entidades prestadoras de salud y los gestores ahora, y que entiendan cuál es el impacto y cuál es la importancia de controlar esta patología. El enfoque convencional de índice de masa corporal sabemos que tiene muchas falencias. No todas las personas con un índice de masa corporal por encima de 30 tienen un porcentaje de grasa corporal que nos hable de obesidad como tal, pero no siempre tenemos equipos como impedanciómetro, y una de las herramientas que nos ha ayudado para armonizar con las partes de pagadores es explicarles el impacto que tiene en las condiciones clínicas y en la comorbilidad, y tratar de clasificar ese impacto a través de Edmonton. Y ahorita que me preguntaba mi profesor Andrés Ospina, que me decía, bueno, a mí me interesa es que me diga cómo no me van a glosar los medicamentos, entonces una de las cosas es escribir en la historia clínica índice de masa corporal y clasificación de Edmonton, porque eso es lo que utilizan los pagadores para decir definitivamente sí justifica, porque a ellos no les interesa el peso global, sino que les va a costar más pagar una diálisis, pagar un infarto o pagar otra complicación, o tener que mantener a un paciente con un CPAP o con un BiPAP. Desde el punto de vista clínico de la endocrinología, nosotros hemos venido entendiendo la evolución de la enfermedad, y hay 2 conceptos nuevos que han sido abanderados por la doctora Limbey y por el doctor Andrés Acosta de Mayo Clinic, y es la adiposopatía como una condición inflamatoria crónica que se va desarrollando y que tiene implicaciones en el endotelio, y de ahí pues todas las complicaciones que nosotros vemos, y tratamos de asemejarlo a una condición evolutiva como hablamos de la prediabetes, que luego se va a convertir en diabetes, pero que tiene daño vascular, microvascular y macrovascular, incluso desde antes de que la hemoglobina glicosilada esté en 6,5. Luego lo mismo hablamos de la adiposopatía, y por eso ese concepto del obeso metabólicamente sano cada vez se ha ido desapareciendo. Y la importancia para mí al estar aquí con ustedes es que los pacientes no siempre los van a buscar cuando ya estén para operar, para una manga o para un bypass o para un SADIS, sino que incluso pueden buscarlos antes, porque son pacientes que saben que los expertos en obesidad son ustedes, y la idea es poderles brindar antes para que no me digan, no, pero es que los medicamentos no sirven, mejor que se vayan al internista o al clínico. Otra de las cosas que para nosotros es importante ha sido el entendimiento de la diferencia de los perfiles de pacientes, o lo que llamamos fenotipos en obesidad. Entonces, hace muchos años decíamos, el paciente que llega y dice, mire, yo le prometo que yo como bien, que yo hago ejercicio pero no bajo, decíamos, está mintiendo. Pero ahora sí sabemos que hay un fenotipo de quemadores lentos, sabemos que hay un fenotipo de hambre emocional, y pensábamos que el apetito o el hambre emocional era más frecuente en mujeres, y los estudios nos muestran que no, que los hombres tienen más hambre emocional que las mujeres. Ahí nos ganamos un punto. También tenemos pacientes con cerebro hambriento,
como y como, y entre más como, más quiero comer. Y con intestino hambriento, como me siento satisfecho, pero antes de 2 horas todos mis péptidos gastrointestinales se activan y necesito físicamente volver a comer. Lamentablemente, como las personas no somos blancos y negros y nosotros tenemos diferentes matices, no hay un porcentaje de pacientes que sea exclusivamente de un tipo. De hecho, menos del 12% de los pacientes estudiados tienen un solo fenotipo. La mayoría, como nosotros, somos mezclas, e incluso nuestros perfiles fenotípicos pueden cambiar a lo largo de la vida en diferentes momentos. Entonces, básicamente lo que se ha estudiado es tratar de diferenciar hambre, satisfacción y saciedad con escalas análogas de visuales de apetito, con índices de escalas de ansiedad y depresión, también con medidas de vaciamiento gástrico, y también se han evaluado por escalas o por densitometría lo que es el gasto calórico basal. Y esto para clasificar a los pacientes y para poder definir cómo deberíamos orientar las recomendaciones de alimentación, de actividad física y qué herramientas farmacológicas nos van a servir más o menos con un paciente. Entonces hablamos que las pacientes, que ya les comenté que son más hombres, con un apetito o con una ansiedad o un ánimo ansioso o una sensación negativa hacia la comida, que se mide por escalas de ansiedad y depresión con puntajes por encima de 7, nos hablan de un predominio de hambre emocional. Cuando tenemos pacientes que tienen saciedad, pero antes de 80 minutos vuelven a sentir hepatito para los hombres y 100 minutos para las mujeres, hablamos que los péptidos gastrointestinales son los que están primando y necesitamos impactar en vaciamiento gástrico y necesitamos retardar esa activación de péptidos gastrointestinales y necesitamos dar dietas más bien fraccionadas con suplementos proteicos. Pero si hablamos del paciente que nunca se llena, que entre más come, más tiene deseos de comer, es porque tiene activado su centro hipotalámico. Entonces lo que tenemos que hacer es apagarlo, y para apagarlo tenemos que disminuir el estímulo. Fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, en todo lo que es patrones hedónicos de alimentación nos sirven, pero también nos sirve bajar la frecuencia de ingesta. Entonces aquí vemos que Sacha Fitness dice, sí, lo mío es lo que sirve, suplemento de proteína, pero también entonces el doctor Jaramillo dice, no, lo mío es lo que sirve, es comer una sola vez al día o cada 3 días, depende del perfil del paciente, y para eso yo puedo hacer algunas encuestas. No a todos les tengo que hacer una prueba de vaciamiento gástrico con sonda nasogástrica, pues para poderlo determinar, se puede hacer con escalas análogas visuales. Y por último, bueno, yo tenía una diapositiva donde está una escala súper compleja, que es la de Harris-Benedict, de cómo calcular tasa metabólica basal. Está en calculadores que lo podemos tener en los celulares, pero también se puede medir por densitometría y, lo más fácil, se puede medir con equipos de impedancio. Cuando yo tengo una tasa metabólica basal por debajo del 80%, por debajo del 90%, yo soy un quemador lento. Y entonces en ese perfil de quemador lento lo que yo necesito es activar la tasa metabólica, y ahí es entonces donde todos estos programas de ejercicio FIT son los que sirven, porque entonces ahí yo necesito es hacer ejercicio de alta intensidad, más que meter a un paciente en un programa de acompañamiento semanal con psiquiatría y con apoyo emocional. Pero como les decía, no todos los pacientes tienen un solo perfil. Y algunas de las opciones farmacológicas, sobre todo las combinaciones para actuar en sistema nervioso central, no las tenemos disponibles en Colombia, pero sí las tenemos por separado y podemos apoyarnos en los grupos de salud mental para poder brindar un manejo un poquito más personalizado, o lo que estamos hablando ahora del concepto de medicina de precisión. Hay múltiples estrategias farmacológicas en el mundo y hay evidencia, estudios clínicos de las diferentes estrategias. Para nosotros el estudio LUCA-HEAD o el estudio DIRECT fue uno de los primeros en hablar del impacto de modificaciones del estilo de vida, actividad física y dieta restrictiva hipocalórica de menos de 800 kilocalorías por más de 8 semanas, o sea, aguantar hambre,
y hacer ejercicio, y cómo eso tenía un impacto de hasta el 12% de pérdida de peso e incluso de aparición de comorbilidades como diabetes o incluso de reducción de dosis de insulina. Pero pues todos sabemos que mantener ese nivel durante más de un año es virtualmente imposible y que cuando hacemos seguimiento de esos pacientes a los 5 años, lamentablemente menos del 20% ha mantenido esa pérdida de peso. Entonces vienen las estrategias farmacológicas y entonces aquí Humberto me dijo no digas inhibidor del SGLT2 porque nadie sabe qué es eso, entonces diga el nombre, Jardiance o Forxiga, porque ese sí se conoce. Bueno, del Orlistat anoche estuvimos conversando con el doctor Guevara del boom de Xenical, que desafortunadamente pues fue un boom muy bonito. Si ustedes me preguntan, yo preferiría revivir la sibutramina y todos los congresos de endocrinología lloran la sibutramina y siempre hay un simposio para llorar por la sibutramina, porque el Orlistat realmente pues tiene una pérdida de peso de alrededor del 3% en promedio, pero siempre lo incluimos porque está en nuestro sistema de salud, es no PBS, entonces pues se puede formular fácilmente y pues es un inhibidor de lipasa, nos funciona solamente si se da 3 veces al día. Hay pacientes que se lo toman cada 2 días y pues ahí no va a funcionar, 120 miligramos 15 minutos antes de cada comida, por lo que el doctor me dijo que diera la fórmula o si no, ¿para qué hablaba? Los SGLT2, dapaglifosina y Jardiance son medicamentos muy buenos en pacientes con enfermedad cardiovascular y renal. Tan buenos que para nosotros retrasan hasta 6 años el ingreso a diálisis en pacientes diabéticos con múltiples factores de riesgo. O sea, es maravilloso. Más de 3.000 disminuciones de sesiones de diálisis en 5 años. Pero no bajan peso. Entonces, por favor, si les llega a pacientes, porque pues a todos creo que nos han llegado, que me formularon esto porque se pierde azúcar por la orina, entonces me adelgazo por ahí, falso de toda falsedad. No está indicado para eso. Hay unas pérdidas marginales de peso en los estudios clínicos que no superan 3 kilos a 2 años. Entonces, si les llegan pacientes formulados con eso, díganles que no. De ahí vienen fentermina, topiramato, bupropión, naltrexona, que pues nos va a hablar el doctor Alba, entonces mejor no profundizo. Lo único que les puedo decir es que en Colombia todavía no los tenemos, pero que cuando estamos con expertos sí se pueden hacer combinaciones equivalentes apoyándonos con el equipo de psiquiatría. Liraglutida y semaglutida, análogos de GLP-1, probablemente han sido los que más estudiamos, sobre todo porque el liraglutide sí está aprobado en Colombia. Entonces lo podemos formular con Mipres, y aquí viene la clave para que no lo glosen, es que uno tiene que escribir obesidad tal, índice de masa corporal tal, Edmonton tal. Básicamente la formulación es a partir de 0,6 miligramos, pero la pluma viene para aplicación 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 y 3 miligramos. Y la recomendación de la prescripción es aumentar la dosis de manera escalonada cada semana y a partir de la 4ª semana 3 miligramos. En la clínica ahorita vamos a ver porque pues digamos que eso depende de dosis, respuesta, tolerancia de los pacientes y ahorita les voy a poner unos tips para mejorar la tolerancia. Pero básicamente la ventaja es que está incluido y que lo podemos justificar y que se administra todos los días de manera subcutánea, efectos adversos sobre todo a nivel gastrointestinal y tenemos evidencia clínica para poder justificar el uso con aprobación en Colombia. Semaglutide, tirzepatide no están disponibles en el mercado, pero ahorita vamos a hablar, digamos, dentro de la pequeña pestaña de nuevos horizontes de estrategias. Hablando de casos clínicos, pues ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos la típica paciente, este es un caso que les traigo de una colega, vecina de consultorio, reumatóloga, que llega y le dice a uno, usted que es experto en obesidad, ayúdeme a adelgazar porque necesito claramente bajar de peso. Entonces uno empieza con todo lo que le piden en la historia clínica, que tu antecedente, que cuándo pesaste más, que cómo te fue con el embarazo, que si te divorciaste, que si haces ejercicio, que cómo comes, toda la anamnesis que ustedes conocen perfectamente. Obviamente uno la examina, índice de masa corporal de 31, o sea, sería una paciente con obesidad 1, índice de 31, con Edmonton 1, porque es una paciente prediabética, dislipidémica, y le daría para Edmonton 2, en el que se va a ver beneficio del control de peso. Creo que estamos totalmente de acuerdo, o ustedes le pueden decir, no, mire, ¿sabe qué, China?
vuelva cuando esté por encima de 35, que ahí sí justifico la cirugía. Y entonces ella va a decir, pero este man solamente me quiere echar cuchillo y si no, no me ayuda. Y por eso es que ustedes sí necesitan empoderarse de estas herramientas adicionales. Cuando nosotros medimos por impedancio, una de las cosas que sí sé que les va a llamar mucho la atención es el porcentaje de grasa corporal. Esta paciente con un porcentaje de grasa corporal del 39% sí tiene enfermedad metabólica. O sea, está con ese proceso inflamatorio como si tuviera hiperglicemia. Y si definitivamente no la impactamos, esa paciente sí se va a enfermar y apenas tiene 50 años. Entonces, pues, como perder es ganar un poco, y a nosotros los clínicos nos dicen que nos conformamos con 3%, con 5%, porque por supuesto ustedes están acostumbrados a más del 20% de pérdidas de peso con estrategias quirúrgicas, pero en esta paciente que es prediabética, que es dislipidémica, que tiene alteraciones del sueño, sí le va a servir perder más del 3% y tenemos evidencia con metaanálisis en hígado graso, tenemos evidencia con estudios en progresión de prediabetes a diabetes que nos soportan el beneficio. Entonces, tomamos una paciente como esta y le explicamos que los análogos de GLP-1 tienen efecto a nivel de múltiples sistemas, porque tienen receptores prácticamente en todas partes. O sea, tienen receptores hasta en el miocito de la arteriola aferente renal. Entonces, por eso decimos, no, pero realmente los que sirven en riñón son los SGLT2. No, estos sí sirven porque disminuyen radicales libres, alteran la vasculatura, disminuyen la presión glomerular y por eso han demostrado efecto independiente en protección renal. Probablemente lo que más conocemos desde el punto de vista endocrino son los efectos en páncreas, célula alfa y célula beta, y de ahí empezaron los estudios en diabetes. Pero luego se vieron los receptores a nivel hipotalámico, en perfil de saciedad, y también a nivel de vaciamiento gástrico. Y entonces ahí viene lo interesante para el tema de perfil de saciedad y control de peso. Y también en el adipocito como órgano endocrino, que es un capítulo que a los endocrinos nos fascina, pero a ustedes creo que no les va a interesar mucho, pero básicamente la respuesta inflamatoria del adipocito es la que explica el beneficio cardiovascular que pueden brindar este tipo de medicamentos. Estos son los estudios SCALE, básicamente se compararon obviamente con placebo y con Orlistat, que es lo que nosotros tenemos disponible. En seguimiento a 20 semanas, pues por supuesto con titulación escalonada de la dosis vemos una pérdida de peso de hasta el 10% versus si nosotros mantenemos solamente con dieta, actividad física, Orlistat o placebo. En estudios de vida real, estos son estudios de Canadá, se ha visto que ese porcentaje de pérdida de peso se mantiene independiente que yo tenga obesidad 1, 2 o 3. Luego para ustedes, y bueno, el doctor Silva nos va a hablar de los beneficios en preoperatorio, interoperatorio y reganancia de peso, y me dijo que donde me metiera con ese tema me bajaba del escenario, entonces ni siquiera voy a hablar de eso, solamente voy a presentarles estos que son los beneficios en las diferentes etapas y también que obviamente pues es mejor cuando yo lo hago con actividad física y lo hago con cambios intensivos del estilo de vida, los resultados van a ser superiores y se van a mantener durante el tiempo, mejor que si lo hago solo el medicamento, porque claramente el medicamento no es milagroso. Y de hecho, pues ustedes saben más que yo, ni siquiera la cirugía es milagrosa y por eso tenemos que apoyarnos de todas las herramientas disponibles. Esta es la evidencia en el tipo de pacientes como la que les presenté, el que es prediabético, el que es dislipidémico, el que tiene apnea del sueño, una pérdida de peso por encima del 3% y hasta el 10%, que es lo que nos pueden brindar este tipo de medicamentos, sí va a tener beneficio para estos pacientes. Los efectos adversos son gastrointestinales, la mayoría reportados. Esta es la evolución de esta paciente y creo que lo más importante para nuestra colega reumatóloga fue la pérdida de porcentaje de grasa corporal, especialmente la grasa visceral, que es la que más nos va a impactar en complicaciones. Las pacientes se quejan de náuseas, sí, y se les pueden dar recomendaciones y de hecho la mayoría de recomendaciones ustedes están súper familiarizados con ellos porque es lo mismo que les dicen a los pacientes operados. Entonces, coma despacio, mastique bien, espere media hora
para consumir otras cosas, no tome líquidos con la comida, no tome bebidas alcohólicas ni bebidas con café, evite los cambios bruscos de temperatura, coma porciones pequeñas, si tiene estreñimiento entonces aumente la fibra, si tiene soltura entonces disminuya la fibra en la dieta, hidrátese bien durante todo el día con pequeños sorbos y utilice tés de jengibre, de menta o de manzana para disminuir esa sensación de náusea o emesis. Eso lo hacen ustedes con todos los pacientes, pero pues esta publicación, como los clínicos no manejamos tanto eso, entonces es un boom de qué decirle al paciente para mejorar la tolerancia gastrointestinal de los síntomas de los análogos de GLP-1, que es lo que ustedes saben. Coma solamente hasta que se sienta satisfecho, no permita que su cerebro hambriento sea el que prime, coma porciones pequeñas, fraccionadas, demórese en comer por lo menos media hora, evite los alimentos ricos en grasa, en crema, las porciones grandes, el alcohol, las bebidas oscuras y por favor no coma 2 horas antes de acostarse, no coma acostado, ni viendo televisión, ni mientras trabaja en la charla virtual y no coma por lo menos media o 1 hora antes de hacer ejercicio. Esto ustedes se lo dicen todo el tiempo. Con respecto a los nuevos horizontes, que sé que es lo que más les interesa, pero lo que me pusieron así, la boca tapada, porque ustedes saben que el famoso compliance no nos deja hablar de muchas cosas que a veces quisiéramos mencionar. ¿Qué les puedo decir? De abajo hacia arriba, que ahí están las referencias para que algún cirujano desprevenido algún día que no tenga nada que hacer descargue los artículos y los lea. Mientras tanto yo hago un breve resumen para que Nordis, que nos apoya hoy, no me ahorque. Tirzepatide es un análogo de GLP y GIP, es un análogo dual, lo que llamamos twin incretinas o incretinas gemelas, y básicamente lo que hace son los 2 péptidos gastroenteropancreáticos de duodeno colon que tienen efecto a nivel de saciedad. Ya está aprobado en Estados Unidos para diabetes y para obesidad. Todavía no lo tenemos en Colombia porque no tiene INVIMA, pero pues está como en trámite. De ahí siguen los análogos de amilina. La amilina es un péptido que se secreta por las células beta al tiempo con la insulina. Tiene efecto a nivel hipotalámico en patrones de saciedad y también tiene efecto en vaciamiento gástrico. Entonces hay un fármaco muy prometedor que es combinación de análogo de amilina con semaglutide de administración semanal, con un impacto pues cada vez mayor en control de peso. Luego vienen los análogos triples. En los análogos triples entonces tenemos GLP, GIP más glucagón. El glucagón es nuestra hormona contrarreguladora de la insulina, básicamente lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre para frenar toda la respuesta de hipoglicemia. Luego tiene efecto también a nivel hipotalámico en control de saciedad porque frena toda esa señal de hipoglicemia, entonces nos hace sentir que estamos regulados y por supuesto estos análogos triples son los que más resultados prometedores tienen. El péptido Y, que es otra importante, y los inhibidores de proopio melanocortina. No te preocupes por el tiempo que ya acabé. Tiempo de terapia farmacológica, menos mal se me acabó el tiempo porque esto sí tiene controversia. ¿Cuánto tiempo vamos a dar estos medicamentos? Si los vamos a dar a largo plazo, mejor operémoslos, pues realmente aunque los operemos probablemente sí nos van a servir más adelante cuando nos estén reganando peso o en los pacientes que tienen baja pérdida de peso en los primeros 6 meses. ¿Qué muestran los estudios? Sí es verdad lo que ustedes dicen, cuando suspendo el medicamento tiendo a subir peso, como todas las estrategias de pérdida de peso, cuando dejo la dieta me subo, cuando me operan y no vuelvo al médico y no hago dieta también me subo, cuando suspendo el medicamento también me subo, puedo mantener dosis baja, puedo hacerlo en ciclos intermitentes o puedo, considerando que es una enfermedad crónica, dar manejo multidisciplinario, no quiere decir siempre farmacológico, pero sí considerando que es una enfermedad crónica y que tengo que atender a largo plazo. Con esto termino, muchas gracias. Este es el grupo de cirugía bariátrica y obesidad de Reina Sofía. Todos estaban muy jóvenes y con pelo en esa foto y siguen igual. Muchas gracias.